Y ahora, aprovechando este día de esta cosa tan loca que es esta veda que no se puede hablar de política, había una nota que hace tiempo que la quería hacer, digo tiempo, hace semanas desde que me enteré que el cardiólogo platense Diego Echazarreta es el presidente de la Federación Argentina de Cardiología, o sea, el capo más capo de los cardiólogos de la Argentina, un gran médico que trabaja en el hospital público acá en la ciudad de La Plata y también tiene junto con otros cardiólogos un emprendimiento privado, ya después lo vamos a hablar también de eso, pero quería hablar fundamentalmente de él, digo, de esto que a veces no nos cuidamos, me hago cargo, no nos cuidamos como debemos cuidarnos porque creemos que andamos bárbaros del corazón y resulta que existen cosas como la muerte súbita y digo, y de esto hace poco tengo un caso de así de un conocido que ahí termina la misa y se cayó redondo en la misa y hacía una semana que le habían hecho los análisis y le habían dado todo perfecto. Bueno, lamentablemente falleció, ¿no? Cosas que pasan. Así que de esa cuestión, digo, de alguna innovación que hay ahora que también usan inteligencia artificial para detectar enfermedades del corazón, el vínculo corazón-cerebro, cerebro-corazón, que parece ser mucho más importante de lo que suponemos y que ambos dos pueden llevar enfermedades uno al otro, así que de todo eso y cosas quizás hasta más simples como el cuidado diario, vamos a hablar con Diego Echazarreta. Diego Echazarreta, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con la 96.7 de La Plata. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te va vos? Y un saludo a los oyentes. Bien, lo primero que te pido, por favor, pasame que me digas tu número de matrícula. Sí, 111-028. Bien, La provincia. matrícula provincial, bien, perfecto. Bueno, voy a decir así, por un lado felicitaciones y contame cómo es esto de ser el presidente de la federación, que ya veo que te insume más horas de lo que uno podría suponer porque has andado viajando, dando charlas, el otro día me decías, y es mi primer charla como presidente en La Pampa, te ibas en micro a La Pampa, digo, con lo cual es toda una obligación también. Sí, vos sabés que yo creo que la actividad científica, como es normal en nuestro país y en otros lugares del mundo, la participación en sociedades científicas es una actividad complementaria a la tarea asistencial y además a la investigación. Pero en países, vamos a decirlo elegantemente, en vías de desarrollo, como el nuestro, tal vez es aún más importante porque estas sociedades por lo menos lo entiendo así yo, de la vida civil han ocupado y ocupan un espacio significativo en tanto y en cuanto muchas veces no encontramos el eco que creemos que deberían existir en las políticas públicas. Entonces, influir en la voz de estas instituciones científicas, en la forma en la que se expresan, jerarquizando temas como la enfermedad cardiovascular y lo mismo que decías vos, ¿no? El valor y la jerarquía de las evaluaciones para evitar las muertes súbitas es muy importante. Sí, me ocupa tiempo, ya hace muchos años que participo en la Federación Argentina de Cardiología. Ustedes saben que en el país hay dos instituciones muy grandes. Una es la SAC, la Sociedad Argentina de Cardiología, que representa fundamentalmente a Cava, a la ciudad de Buenos Aires. Y ya este año me toca acompañar los 60 años. Yo soy el presidente que llega a este lugar en los 60 años de la Federación Argentina de Cardiología, que tiene una representación en todas las provincias del país. Y te decía, yo fui presidente de la Sociedad de Cardiología de La Plata en el 2007, y después, como suele suceder, desarrollé mucho trabajo en lo que son las cardiopatías terminales, en la insuficiencia cardíaca. Mi formación fue en Fundación Favaloro, después del Hospital Público en San Juan de Dios, con trasplante cardíaco. Y bueno, a través de
de los años seguí participando en lo que es investigación, registros, algo que es fundamental para saber cuál es nuestra realidad y publicarlos también en revistas nacionales y del extranjero, de cuál era nuestra realidad. Y yo creo que, bueno, por eso por unanimidad me han elegido por un año, hasta el 30 de mayo del año próximo. Y para mí es un orgullo. Y por otra parte, representar una región, la bonaerense, y especialmente a La Plata, que tiene una historia pero tan importante y no tan conocida, ¿no? Acá en La Plata todos referencian a René Favaloro con la cirugía cardiovascular, pero nunca hay que olvidar que también en La Plata, en el Hospital San Martín, se forjó Julio Palmaz, que fue el que desarrolló el stent coronario. Entre ambos, el stent coronario y la cirugía de bypass, vamos a decir que le cambiaron la evolución a la enfermedad cardiovascular en el mundo entre los años 70 y los años 80, siendo que la enfermedad cardiovascular es la primer causa de muerte en el mundo, ¿no? Por lo tanto, deberíamos estar muy orgullosos. En lo personal lo estoy, ¿no? Bien, vos solo te me adelantaste, en un momento me dijiste, por decirlo educadamente, palabra más, palabra menos, país en vías de desarrollo. Si yo veo tu currículum, digo, bueno, estuviste perfeccionándote en Londres y también en esto último que dijiste, porque mi pregunta iba a ser eso, digo, entre ese mundo, entre ese primer mundo con todas sus tecnologías, y voy a decir así, un médico gaucho de origen platense que termina siendo ahí, como médico rural, su gran experiencia cardiológica, me refiero nada más y nada menos, ahí que a nuestro querido vecino que vos recién nombrabas, ay, se me acaba de ir, ahí me vas a tener que tratar esta semana, se me acaba de ir Favaloro, vos podés creer que se me traba el apellido, ay, dicen que eso es andropausia, se me traba el apellido, Favaloro, digo, entre ese primer mundo en el cual te ayudó a formarte y Favaloro, digo, cómo estamos hoy en la Argentina, ¿no? Yo creo que en la Argentina contamos con, siempre lo decimos y creo que lo comprobamos cuando vamos al exterior a presentar nuestra experiencia, con excelentes profesionales, con una universidad que lo forja y una actividad de residencias que termina de completar la formación y una gran actualización, pero también no escapamos a lo que sí tienen los países desarrollados, que son sistemas, y esto excede la cardiología, ¿no? Creo que integralmente, sistemas de salud que, digamos, hacen honor al término sistema, ¿no? En forma integral. Esto quiere decir que es donde se trabaja en la prevención, donde se trabaja en el diagnóstico certero y temprano, en el diagnóstico y en el tratamiento y en la rehabilitación de los pacientes adecuadamente, algo que nosotros no tenemos. Esta es una realidad. Uno puede escuchar por la radio, leer por las diferentes redes, enterarse. A pesar de todo esto y de los vaivenes de estos sistemas desfinanciados, porque le sucede a Gran Bretaña, le sucede a Canadá, a Francia, pero independientemente de ello, son sistemas que funcionan y que trabajan en las esferas que acabo de mencionar. Por lo tanto, no estamos lejos en la formación, sí creo que estamos muy lejos de lograr aquello que tiene que ver con decíamos, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación adecuada de los pacientes, ¿no? Y en algunos sectores, áreas de la Argentina, en un país tan extenso y tan heterogéneo, hay mayor desigualdad, ciertamente, que en otras, ¿no? Bien, y algo que me decías también antes de ir ya a lo particular de las cuestiones específicas del corazón y las enfermedades, me hablaste de la salud pública. Digo, no te pido que puntualicemos provincia por provincia ni nación, pero digo, ¿cómo en estos recorridos que haces y como médico bonaerense, digo, y con algunas medidas que se toman en materia de ciencia a nivel nacional, que son negativas desde mi punto de vista, digo, ¿cómo
¿Cómo está, digo, la investigación de la ciencia de la salud en general y del corazón en particular en la Argentina, ¿no? Un poco el comentario a la respuesta que te hacía recién. Yo veo que hay muchas provincias del interior que han invertido específicamente el Hospital Niativi en San Luis, el Universitario Entero, el Favaloro, justamente en La Pampa, recientemente inaugurado, infraestructura en Córdoba, Mendoza, el Instituto de Cardiología Cabral de Corrientes, el Centenario de Misiones, hospitales muy equipados. Han encontrado en las provincias algunos mecanismos impositivos que los financian, donde esos hospitales no solo atienden a la población sin obra social, sino también a aquellos que tienen la obra social provincial. Hay infraestructura, les cuesta, como es lógico, la obtención de suficiente recurso humano. Entiendo que hay una migración interna que está haciendo que muchos de los médicos recibidos con cierto grado de formación empiecen a ocupar algunas plazas allí. Las provincias están empezando a jerarquizar el honorario, el pago de estos médicos y sus familias. Creo que esto está sucediendo. La provincia de Buenos Aires, lamentablemente, como en tantas áreas, está demasiado extremadamente desfinanciada. Simplemente para tener un número por ahí, Carlos, que nos ubica en el tiempo, no como una foto actual, sino en la trayectoria de lo que ha sucedido. En 1987 casi el 11% del presupuesto de Buenos Aires se dedicaba a salud y hoy llega al 4,75, digamos. Estamos hablando de una enorme desfinanciación y por lo tanto los hospitales públicos no se escapan a ello. Entonces hay desfinanciación en los hospitales. Vos pensás que para cirugías cardíacas, lamentablemente, en 18 millones de habitantes en la provincia tenemos el Hospital del Cruce, que no tiene guardia, es un hospital de derivación de 4 distritos, el Hospital San Juan de Dios y algunas intervenciones en el Finoquieto de Avellaneda, el presidente Perón. Entonces estamos hablando de una desfinanciación brutal que a su vez se suma a la desfinanciación que vos acabas de mencionar para la investigación. Esto es histórico, pero acentuado aún en este último gobierno, y con lo que sucede respecto a la desfinanciación de la salud de las provincias, ¿no? Porque el Ministerio de Salud de la Nación ciertamente ha dejado de financiar muchos programas. Esto es vox populi. Bien, voy a decir así al estilo Fantino, pará. Me acabas de decir que solamente de los hospitales públicos provinciales bonaerenses, digo, solamente 3 pueden hacer operaciones del corazón y no me nombraste el San Martín. El tema es que si uno va hacia al pasado, digamos, en 1967 se hace la primera cirugía. Vamos a hacer un poquito de cronología en ese sentido, vascular central, y se hace en el San Juan de Dios, digamos, hace 58 años, en forma interrumpida. El único hospital de la provincia que hacía intervenciones de este tipo era el San Juan de Dios. Recién en el 2008 el San Martín intentó hacerlo en reiteradas oportunidades, pero siempre tenía dificultades respecto a contar con una bomba extracorpórea o un área de recuperación cardiovascular. De hecho, no lo hizo nunca, y lo ha hecho en forma intermitente, durante diferentes periodos de estos años, pero nunca en forma continua. El gran aporte que se hizo en la provincia fue en el 2008 la creación del Hospital del Cruce. El Hospital del Cruce intenta, con un financiamiento al estilo SAMIC, aportes de la provincia, municipales y nacionales, pero especialmente nacionales, casi el 70% fue de aporte nacional, generar un área de alta tecnología donde también se hagan intervenciones vasculares centrales. Y bueno, desde el 2008, ciertamente con menos insumos en estos últimos años, ha desarrollado cirugías centrales. Pero cuando no menciono al resto, te podría decir como el San Martín, también el Allende de Mar del Plata, o algunas iniciativas tercerizadas en algunos hospitales de la provincia, nunca ha sido persistentes en el tiempo. Han comenzado y se han detenido. Ciertamente
Porque la cirugía cardiovascular es un tipo de cirugía que requiere servicios que estén muy consolidados, porque no se trata solamente de hacer la intervención, sino la selección previa del candidato y la recuperación y rehabilitación posterior. Por lo tanto, sí, los centros son muy exiguos para una provincia de, insisto, 18 millones de habitantes, estamos hablando del 40% del país. Digo, para que se entienda bien, o por lo menos corregime si yo entendí mal. Esto estamos hablando de operaciones centrales de corazón. Digo, otras operaciones, ponerte un stent lo pueden poner en cualquier hospital público de cualquier lugar de la provincia, sea municipal o provincial, ¿no? O más o menos así. No, para colocar un stent, y hablo en la emergencia, para tratar un infarto agudo de miocardio o en forma programada, ¿no? En lo cual uno detecta un vaso coronario obstruido y tiene que programar una intervención. Eso solo se puede hacer en centros que tienen servicios de hemodinamia o más recientemente denominados intervencionismo cardiovascular. Los centros que tienen este tipo de servicios en La Plata, en la esfera pública, es el San Martín y el San Juan de Dios. En privado, todos sabemos que, bueno, el Hospital Español, el Hospital Italiano, el Instituto de Diagnóstico, IPENSA, el Instituto Médico Platense, todos estos centros, no quiero olvidarme ninguno, pero todos ellos tienen servicios de pandemia. Pero en público solamente el San Martín y el San Juan de Dios. Y el resto de los hospitales en la provincia tendría que detenerme en la selección de los centros. En muchos lugares esto está tercerizado hacia lo privado, pero no vayas a creer que hay muchas instituciones en toda la provincia públicas que pueden desarrollar este tipo de intervención. Y por otro lado, si hablamos de abordar un paciente en el contexto del infarto, o sea, en agudo, debemos pensar en un centro que esté abierto a las 24 horas, porque muchas de estas intervenciones por ahí hay que hacerlas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, con personal de guardia. Mucho menos podemos contar en la provincia a nivel público con instituciones de ese tipo. Uno debería pensar que, bueno, la provincia en algún momento debería darse una estrategia de coordinar los centros públicos con los privados, ¿no? Como para poder generar una red que, con la capacidad instalada con la que contamos, pudiera brindar este servicio. Bien, sí, más pensando en el dato que, digo, también, a ver si estoy equivocado o no, es la enfermedad, digo, no sé si lo dijiste o no ya, digo, pero es la enfermedad que más muertes causa a nivel global en el año, ¿no? No, definitivamente yo te decía que el 30% aproximadamente, 33% de las muertes en el mundo, y esto en Argentina es muy similar, son por enfermedad vascular, ¿no? Y ahí incluimos el 50% aproximadamente se deben a infarto agudo del miocardio o a insuficiencia cardíaca. Vos también mencionaste un dato y pusiste un ejemplo, el de la misa. Sí, increíble, ¿no? pobre tipo, termina la misa y se cayó ahí, nadie se lo imaginaba. Seguramente el oyente debe relacionarlo también con algunos episodios que suelen viralizarse a través de las redes con el deporte, ¿no? Pero para ponerlo en números, aproximadamente 40.000 muertes hay en Argentina denominadas como súbitas, ¿no? Y en el mundo son más o menos una de cada 1.000 muertes, ¿no? 1.000 muertes que suceden en el mundo, una es súbita. De todas las muertes cardíacas, si uno atribuye a todas las muertes cardíacas un porcentaje, la mitad de esas muertes cardíacas son súbitas. Y en Estados Unidos eso se eleva casi a 300.000, ¿no? El tema es cómo definir una muerte súbita. Hay una definición muy específica, ¿no? Es el fallecimiento abrupto e inesperado, esto es lo más importante, que le ocurre a una persona que aparentemente es sana. Y casi siempre está relacionado con una arritmia muy grave. Los médicos hablamos de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Y en general, por una cuestión de proporción, Carlos, son patologías que se refieren a la enfermedad de las arterias coronarias. Entonces, ¿en qué poblaciones donde uno
más frecuentemente encuentra muerte súbita? Bueno, obviamente la tabaquista, la que tiene diabetes, hipertensa arterial, sedentaria, obesa, que tiene colesterol elevado y encima que tiene algún antecedente familiar. Igual uno debería necesariamente, cuando habla de muerte súbita, dividir en grupos de edad, ¿no? Debajo, por decirlo de alguna forma, de los 30, 40 años, de la infancia, está asociada a patologías congénitas, y después de los 45 años más en hombres que solo le gana el sexo femenino, en el caso de las mujeres, en la posmenopausia, ¿no? En los más jóvenes, menos de 30 a 35 años, que es lo que vemos usualmente en el deporte, son las miocardiopatías, así se llaman, miocardiopatías hipertróficas. Esto quiere decir, esto es una patología de nacimiento, donde el músculo cardíaco, las fibras del músculo cardíaco, crecen en forma exagerada y desordenadamente. Y entonces uno no llega a detectarlo claramente si no tiene una adecuada evaluación, y esto genera un desorden en el sistema eléctrico del corazón que, como decíamos recién, ante un ejercicio intenso puede generar arritmias que llevan a la muerte súbita. Por arriba de los 40 años, como les decía recién, eso puede ser generalmente enfermedad de las arterias coronarias que no han sido detectadas adecuadamente. Bien, hablemos un poco de la prevención, digo, ¿qué tenemos que hacer para, bueno, para tener los cuidados? Digo, normalmente uno va hacia un electro, digo, para tener los cuidados correspondientes, ¿no? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. No, ¿Vos también? Sí, pero ahí no, no sé qué pasó, que te quedaste o no te escuché o te quedaste en silencio. Te decía, bueno, hablemos de la prevención, qué cuidados tenemos que tomar, ¿no? Sí. Antes de pasar a la prevención, A que ver. está muy bien, yo quería cerrar un poco la idea de esto de muerte súbita porque es muy Sí. importante. El 70% de las muertes súbitas suceden en la vía pública. Y este es un dato que es importante, ¿no? Hay una ley de muerte súbita que se promulgó en el año 2022 y que trata fundamentalmente de que haya colocado desfibriladores automáticos externos que pueda utilizarlos el público en lugares públicos, ¿no? En aquellos tanto privados como públicos donde pasen más de 1000 personas. Se llaman espacios cardioasistidos, ¿no? Y en esos lugares uno debería tener un mínimo de entrenamiento. Esto puede ser un banco, una cancha de fútbol, una escuela. Es necesario que la gente se entrene en ello. Y vos sabés que es notable porque esa ley las provincias deberían adherir, y de los 24 distritos hay solo 10 que han adherido, ¿no? Faltan todavía muchas provincias que no han adherido. Entiendo que en los próximos años nosotros estamos haciendo una campaña respecto a eso, porque es fundamental que los instructores de reanimación cardiopulmonar que nosotros fomentamos, los cursos que constantemente estamos instruyendo y yendo a las escuelas a hacerlo, pueden salvar una vida, que se trata de 2 o 3 maniobras fundamentales para cuando alguien cae, como vos comentás que ha sucedido en esa misa, y puede mantener la respiración para darle oxígeno al paciente y masajearle el pecho hasta que llegue una ambulancia o un mecanismo de urgencia que pueda aplicarle un choque eventualmente y desfibrilar. Entonces, no quería dejar de cerrar la idea de lo que es muerte súbita sin insistir en lo que son políticas públicas que deberían aplicarse a todo ciudadano que debería saber cómo hacer reanimación cardiopulmonar. Cerrada un poco esta idea. Bien, Entonces, y te pregunto esto, digo, en el cierre de la idea, digo, en la provincia de Buenos Aires y La Plata, ¿cómo estamos con esto? Bueno, lo que sucede es que es muy heterogéneo, digamos. Ha adherido la provincia, pero todavía no ha instruido con suficiente énfasis a
quienes se encargan de hacer esta educación respecto a reanimación cardiopulmonar, que hay entidades como Argentina Reanima, que es un grupo que trabaja muy activamente de la sociedad civil, como instituciones privadas, como sociedades científicas como somos nosotros, no nos han convocado para poder generar este tipo de iniciativas y educación. Nosotros lo hacemos, y acá volvemos a la pregunta que vos me hiciste al inicio de toda la entrevista, ¿no, Diego? ¿Por qué participás en estas sociedades científicas? Bueno, nosotros lo hacemos porque creemos que es lo adecuado. Vamos, consultamos las escuelas, hacemos cursos, los difundimos, los financiamos nosotros, pero esto entendemos debería ser coordinado adecuadamente, ¿no? Bien, te decía eso, medidas preventivas que seguramente algunas serán de hacerse determinados estudios y otras serán recomendaciones sobre nuestra vida diaria. Te escucho. Sí, claramente no escapa al modelo de médico de cabecera, no necesariamente un cardiólogo, pero uno debe tener un médico de cabecera, que en Argentina es un clínico usualmente, que no se exija a partir después del control hasta los 16 años con el pediatra, que seguramente el pediatra con un examen físico y un electrocardiograma sabe perfectamente si ese niño es sano, pero a partir de los 16 años, 15, 16 años, el tener un médico de cabecera va a permitir saber con un laboratorio y con los antecedentes y la historia clínica si ese adolescente, ese joven, tiene antecedentes familiares de enfermedad coronaria, de hipertensión, y realizando un laboratorio simple, una placa de tórax, radiografía y un electrocardiograma, descartamos, diría, el 95% de las patologías. De ahí en adelante, a través de la vida, las conductas alimentarias y de actividad física que son necesarias, porque hay que pensar que la enfermedad coronaria con la cual siempre nos encontramos, que acabamos de mencionar, que es el depósito de colesterol, calcio en los vasos sanguíneos, no comienza a los 40 años, comienza con lo que se llama la estría grasa, que entre la adolescencia y la primera juventud comienza a desarrollarse. Por eso la alimentación saludable, que incluye, para hacerlo muy simple, vegetales de todo color, la posibilidad de alejarnos un poco de las grasas saturadas de las panaderías y fundamentalmente las carnes más magras, la de cerdo, la de pollo y fundamentalmente la de pescado, es la que permite en una alimentación variada evitar el desarrollo de enfermedad aterotrombótica, mucho más a quien tiene antecedentes, insisto, familiares de haber sufrido un infarto, un accidente cerebrovascular o haber tenido hipertensión. Y la actividad física se hace hincapié, esto siempre se discute mucho, pero en 150 minutos de caminatas distribuidas a través de la semana. Estamos hablando de estas medidas a través del tiempo, el movimiento. No somos un animal, por decirlo de alguna forma, que nos hayan diseñado para el sedentarismo, para no estar en movimiento. Entonces es fundamental tener en cuenta de que eso nos tiene que acompañar toda la vida. En la adultez, a esto se le suma una prueba ergométrica graduada, así la definimos nosotros, que puede ser en cinta o en bicicleta, que lo que busca es controlar la presión arterial de un paciente en el esfuerzo, pero además el comportamiento del electrocardiograma. Y si hubiera alguna duda, la cardiología cuenta con muchísimos estudios. Hoy, por suerte, a diferencia de la década del 70 o del 80, muchísimo menos invasivos que en aquella época, para observar cómo se irriga el corazón y si en las carótidas, en las arterias femorales, en la aorta, hay depósitos de colesterol o calcio, ¿no? Traté de sintetizar al máximo, Carlos, cuál es la evaluación desde la infancia hasta la adultez, pero este es un poco el sentido, ¿no? Bien, yo ahí quiero preguntarte, lo leí hace días, esto de los vínculos corazón-cerebro, cerebro-corazón, y cómo de un lado, de uno de los dos órganos pueden detectarse enfermedades de otro, bueno, y lo vinculaban con estudios de inteligencia, utilizando herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué nos podés contar al respecto?
Sí, la vasculatura cerebral no es independiente de la vasculatura global del cuerpo, o sea, está integrada y por lo tanto nosotros no podemos trabajar separados, divorciados del neurólogo. En realidad, la enfermedad vascular que se produce en las arterias distales en las piernas, en el corazón, en la aorta, también se produce en los vasos más importantes del cerebro y fundamentalmente en los más pequeñitos, lo que nosotros definimos como microvasculatura. La afección de la microvasculatura es silente, digamos, es muy silenciosa y sucede a través de los años. Y si uno tuviera que definir qué factor de riesgo la condiciona, la empeora y genera un deterioro de la función, a veces muy difícil de percibir o de detectar, es la hipertensión arterial. Entonces, es fundamental al momento, y esto se ha modificado en la guía durante los últimos años, de evaluar la hipertensión arterial y estudiar especialmente los órganos que la hipertensión arterial daña, como el riñón, el corazón y el cerebro, realizar test de neurocognitivos, así se definen. Tienen nombres propios por quienes los desarrollaron, el de Montreal y algunas iniciales, pero definitivamente la detección precoz de la afección del cerebro es fundamental. La inteligencia artificial lo que está haciendo no solo en este tema, sino en muchos otros, es lograr elaborar, cruzar estadísticamente y brindarnos una respuesta utilizando millones de variables que antes eran muy difíciles de cruzar y acceder a bases de datos que a veces las estadísticas nos complicaban para poder obtener esos resultados. Entonces, hoy nos permite acceder a bases de datos en un país o en otro de pacientes hipertensos y ver la evolución a través de los años y obtener resultados. De tal forma de que mezclando los datos que nos brinda la inteligencia artificial más la investigación básica, hoy los neurólogos pueden decir que gran parte de la demencia senil o hasta un 20% de lo que antes se catalogaba como Alzheimer, en realidad es enfermedad vascular relacionado con hipertensión de larga data, muy mal tratada, o enfermedad de depósito de colesterol, de enterotrombosis de muchos años. Entonces, bueno, estas son algunas de las novedades que hacen que nosotros tengamos que hacer mucho foco en la prevención de esos eventos para llegar a los 70, 80, 90 años como la expectativa de vida, no solo viviendo, sino con buena calidad de vida. Bien, para ir cerrando, contanos un poco qué hacen en Centro Médico Capital. ¿En qué se diferencia esto de otros lugares de atención cardiológica, por lo menos en la ciudad de La Plata? No te pido en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No, en el Centro Médico Capital nosotros lo que hemos hecho es reunir una cantidad de profesionales, somos casi 60, que se concentran fundamentalmente en lo que es la atención de la enfermedad cardiovascular, pero también respiratoria, lo que es tórax. Este concepto de tórax no se mencionaba desde hace muchos años, pero alguna idea hubo en el San Juan de Dios, muchos provenimos de allí, cuando vos sabés perfectamente, en 27 y 70 se crea ya por la década del 60 el Instituto del Tórax, así se denomina. ¿Por qué? Porque se entendía ya en aquella época que había una interrelación importante. Así que todo lo que son enfermedades respiratorias y cardiovasculares tratamos de llevar adelante una evaluación adecuada, pero por otra parte, de una forma que permite reflejar en nuestros programas en los estándares de las guías cada vez más actualizadas. Y eso requiere hacerle perder poco tiempo a los pacientes para la evaluación, por ejemplo, de la hipertensión, por ejemplo, de la diabetes, por ejemplo, del EPOC, tan común en pacientes tabaquistas, pero también en el caso del seguimiento y la rehabilitación. Así que
este esquema de tratamiento que es bastante peculiar porque no se desarrolla en otro lugar de la ciudad y son pocos los lugares que lo abordan así en el país, creo que lo distingue. Y estamos tratando además de desarrollar lo que es la investigación original y lo educativo, ¿no? Haciendo lo que es el Centro Médico Capital Academia también, dando cursos y tratando de, no solo a los médicos, teniendo en cuenta el equipo de salud, incluyendo a los técnicos también, que nos dan una ayuda cada vez más importante. Vos sabés bien que acá en la Universidad Nacional de La Plata es una de las pocas universidades que tiene una escuela de técnicos en prácticas cardiológicas universitarias. Entonces también estamos incorporándolos a ellos al trabajo cotidiano. Creo que se trata de eso lo que intentamos hacer. Sí, me quedan dos preguntas, después los minutos finales son tuyos. Una que casi me la estoy olvidando y la otra que surge a partir de esto. Pero para darle continuidad voy la que surge a partir de esto. ¿Cómo está la universidad? Digo, a ver, la Facultad de Medicina, siempre superpoblada, impresionante la cantidad de ingresantes todos los años. Digo, ¿cómo está la carrera? Digo, ¿está bien? Hay que trabajar mucho después en ese médico recibido para que realmente sea un buen médico, o salen o siguen saliendo, digo, bien preparados, ¿no? Porque a veces hay comentarios de que te dicen, bueno, antes veían tantos preparados en el año, ahora es imposible por la cantidad que son, y, y en los hospitales como en San Martín no alcanzan a ver todo lo que tendrían que ver, ¿no? Sí, la Facultad de Medicina, a ver, yo primero quiero aclarar, yo hace 32 años soy ayudante diplomado en la Cátedra de Medicina Interna de la Facultad de Ciencias Médicas. Recién los últimos 5 años he sido rentado. Todo el resto de mi carrera ha sido absolutamente ad honorem en la cátedra. Es una facultad que ciertamente a partir de los últimos años ha tenido un ingreso muy elevado, donde encima los ingresantes vienen con una formación cada vez más deficitaria y por tanto el gap, el espacio entre la formación previa y la que se exige al ingresar es cada vez más grande y por lo tanto hay serias dificultades en el primer año, donde casi el 50% de la matrícula en ciencias médicas específicamente cae. Y lamentablemente la facultad no tiene y no se da una estrategia, lamentablemente, un periodo de preparación de sus alumnos que bien podrían hacerlo durante el verano o incluso los últimos años de la secundaria. No lo hace porque increíblemente la Facultad de Ciencias Médicas en nuestra universidad absorbe aproximadamente el 31% de los estudiantes de toda la universidad, pero no llega al 5% del presupuesto. Este es un dato no menor y que lamentablemente no se pone foco en ello. Por lo tanto, tiene un plantel de profesores titulares y adjuntos que no difiere increíblemente mucho de la Facultad de Periodismo, que es obviamente mucho más chica. Entonces, hay dificultades propias de la propia unidad académica y hay dificultades propias de la universidad, de la política que se da el rectorado para con medicina. El esfuerzo que hacen los docentes por llevar adelante este número y con esta formación de estudiantes es descomunal. Yo creo que realmente en muchos casos es heroico de mantener materias abiertas, de mantener las cátedras en funcionamiento, pero es cierto que está con dificultades serias y que debe afrontarlas con honestidad para mejorar y brindar una mejor calidad académica. Por otra parte, tiene una práctica final que debería ser mucho más significativa, aprovechando hospitales provinciales, no solo los platenses, que todavía no lo tienen. En la década del 80 se denominaban residencias de pregrado y los estudiantes en el último año de medicina oficiaban como un cuasi residente, cosa que todavía eso no está instrumentado. Así que sí, hay deuda pendiente, Carlos, con la universidad.
Digo, bueno, esperemos, digo, por la salud, digo, de los bonaerenses, de los argentinos, digo, y por la misma formación de los médicos, digo, ojalá en un futuro esto evolucione positivamente, ¿no? Ciertamente. Pero hay un tema que así fue, digo, esto te lo he contado en privado, cómo me enteré de que eras el presidente de la federación, que fue por una nota que sale en una revista médica, de esas que uno recibe online, digo, por ser periodista, digo, recibo desde cosas de tecnología, hasta, digo, más allá de la política, que es mi especialización, digo, cosas de salud, bueno, y la verdad son muy buenas, digo, siempre las miro, y que me encuentro una nota firmada por vos que decía la importancia de las vacunas, para la salud cardiológica, ¿no? Bueno, contarle a la audiencia. Sí, definitivamente la vacunación, y cuando hablamos de vacunación hablamos de antigripal, antineumocócica, más recientemente la de COVID, pero fundamentalmente estas dos primeras han generado un impacto significativo en la mortalidad. Y es importante mencionar esto porque cuando uno evalúa un fármaco para la mejor evolución y sobrevida de nuestros pacientes, esos fármacos en general son sometidos a lo que los médicos llamamos ensayos clínicos randomizados. Esto quiere decir someter un fármaco a una población y a otra no, que toma placebo, por decirlo de alguna forma, que es un fármaco que no tiene el contenido y la molécula, y entonces demuestra su efectividad. Esto, en el caso de las vacunas, se ha hecho en pacientes vacunados y no vacunados, y la verdad que los resultados son, y esto se sabe ya hace bastantes años, pero muy significativos. Un descenso de la muerte por insuficiencia cardíaca, por infarto, de más del 20%, se habla del 23%. Es muy difícil encontrar un fármaco en una patología cardiovascular que descienda a semejante cantidad de porcentaje la muerte en la evolución. Por lo tanto, la vacunación es fundamental por varias razones. Primero, porque evita que el paciente se inflame, por decirlo de alguna forma, cuando hay infecciones más significativas, que pueden derivar en aumento de la presión, en la ruptura de una placa aterosclerótica que genera un infarto o un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, el mensaje es: la vacunación no solo sirve para evitar cuadros respiratorios graves, sino que definitivamente es eficaz en el contexto de la enfermedad cardiovascular. Este es un poco el mensaje. Bien. Para cerrar los minutos finales, todo tuyo, el mensaje que guste darle al oyente, que guste darle al vecino y la vecina platense. Sí, ya no en nombre de la Federación Argentina de Cardiología, sino en nombre de un médico que me he formado acá en La Plata. A mí me ha dado todo el colegio primario, el secundario público, mi trabajo en el Hospital San Juan de Dios. En ese sentido me ha forjado y me ha permitido saber cuál es el estado sanitario, en este caso, de los ciudadanos, de los habitantes de nuestra región, y entiendo que hay múltiples dificultades y tenemos que estar atentos fundamentalmente en la medida que podamos a la prevención. El mensaje es la prevención, no es un mensaje local. Esto pasa, diría, en todo el planeta, con diferencias obviamente, pero hoy tenemos que estar muy atentos a la consulta precoz, tanto desde la infancia con el pediatra, pero especialmente con la búsqueda de un médico que, si no es un clínico, muchas veces en el caso de las mujeres es el ginecólogo, la ginecóloga, la ginecobstetra, o en el caso del varón, el cardiólogo o quien le hace elaborar, tratar de tener ese control lo más temprano posible para detectar enfermedades que pueden ser perfectamente curables. Yo, si de esta entrevista queda este mensaje, creo que habremos hecho un bien, Carlos, en ese sentido. Diego Echazarreta, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por brindarnos esta oportunidad de conversar con vos. Un gran abrazo. Un abrazo grande y saludos a los oyentes, Carlos. Gracias, así pasaba Diego Echazarreta, médico cardiólogo, presidente
de la Federación Argentina de Cardiología.